El 12 de enero de 1942, después de haber cruzado el Atlántico y ya frente a las costas de Carolina del Norte, los submarinos alemanes iniciaron la primera ola de ataques a la que llamaron Operación Golpe de Tambor, la famosa Paukenschlag. En menos de 3 semanas hundieron 11 petroleros y otros 28 barcos. Y mientras hacían esos ataques, iniciaron otra operación llamada Operación Tierra Nueva, con la que querían ejercer control sobre todo el Mar Caribe y atacar objetivos importantes. Así que en la noche del 15 al 16 de febrero de 1942, 3 submarinos atacaron las instalaciones petroleras en el Golfo de Venezuela y las refinerías en Aruba y Curazao. Y un par de días después atacaron cerca de la base naval de los gringos en la isla de Trinidad y hundieron ahí otros barcos. A esos submarinos alemanes pronto se les unieron unos cuantos submarinos italianos que empezaron a hostigar y a atacar por las islas más al norte y al oriente de las Antillas. El primer efecto de todos esos ataques fue que el tráfico marítimo de barcos comerciales, de pasajeros y especialmente de los petroleros, que eran los más apetecidos por los torpedos alemanes, se empezó a afectar hasta llegar a interrumpirse definitivamente la salida de los 2 o 4 barcos diarios que atravesaban el Atlántico transportando petróleo, gasolina y aceite para motores diésel hacia Inglaterra, en donde tanto se necesitaban todas esas vainas para poder seguir la guerra en Europa. Y esos ataques también afectaron, entre otras vainas estratégicas, la ruta desde Brasil hacia Estados Unidos, por la cual se transportaban minerales necesarios para la fabricación de municiones, armas y para la aviación. A los gringos en realidad les iba dando un shock, o el yello, como decimos nosotros, porque en realidad esos manes no estaban preparados ni tenían una defensa antisubmarinos lista. Y los manes se preocuparon muchísimo porque es que esos alemanes aparecían en donde nadie los esperaba y además lograban acercarse mucho a las costas, teniendo hasta un alcance visual, por ejemplo, del Canal de Panamá, imagínate tú, o de la base de Guantánamo, y hasta de las playas en la costa de la Florida, en donde los gringuitos y las gringuitas despreocupados durante los días cogían el sol o en las noches bailaban en los casinos, pensando que la guerra todavía era una cosa muy lejana para ellos, pero la vaina se iba a poner cada vez más pelúa. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina, soy biólogo, pero sobre todas las vainas soy un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Para realizar este trabajo y ofrecerles a ustedes buena información y episodios de calidad, necesito de su ayuda y por eso los invito a que visiten mi plataforma www.patreon o Patreon, como le quieran decir, .com/Del Caribe y otros tulipanes. A través de esa plataforma pueden suscribirse gratis o en uno de los 3 niveles de apoyo económico. El nivel 1, de chévere, por $1 al mes. El nivel 2, como bacanes, por $3 al mes. O en el nivel 3, como los pelados y las pelás, con $5 al mes. Y para que no se preocupen, se pueden desescribir en el momento en que lo deseen, sin compromiso. Ojalá se animen a brindarme el apoyo y a quienes lo hagan, desde ya les agradezco de todo corazón. De verdad, muchas gracias. Episodio 68, Torpedos a la vista, serie Alemanes en el Caribe, segunda parte. Durante esos primeros meses del año 42, los submarinos alemanes hicieron mucho daño y marcaron la más intensa fase de la guerra submarina en el Caribe, aunque los ataques siguieron hasta mediados de 1943.
Se calcula que de todos los hundimientos de barcos comerciales del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, el 36% ocurrieron aquí en las aguas del Caribe. Y aunque es una historia poco conocida, los alemanes atacaron también en aguas colombianas a barcos colombianos, tal como sucedió aquella mañana del 23 de julio de 1942. Esa mañana, el barco velero de carga con bandera colombiana llamado La Resolute iba navegando tranquilo entre Cartagena y la isla de Providencia, mi querida Old Providence, con 6 pasajeros y 6 tripulantes, y transportaba cerveza, café, arroz, queso y otras mercancías con un peso no mayor a las 3 toneladas. El capitán era el señor Joseph Alban Maglin y el dueño era un cartagenero, Simón Baena Calvo, abuelo de la bióloga Sandra Baena, con quien estudié en la universidad y hasta nos graduamos el mismo día, y casualidades de la vida. Cuando ya estaban a unas 35 millas de Providencia, la tripulación se asustó al ver que a unos 25 o 30 metros del barco apareció en la superficie un tremendo submarino como de 80 o 100 metros de largo. Imagínate tú ese susto. El capitán Maglin empezó a gritar que le mostraran rápido al submarino la bandera colombiana para que no le fueran a disparar pensando que ellos eran gringos o ingleses. Y cuando uno de la tripulación empezó a agitar la bandera y a gritar ¡Hey, hey, colombianos, colombianos, no disparen!, desde el puente del submarino empezaron a ametrallarlos sin previo aviso. Ignacio Baker, cocinero de la goleta; Hiram Colebrook Archibald, marinero; Clifford Grant, ayudante de cocinero; y los pasajeros Thomas Steele, su esposa Lucy Steele y un bebé de estos dos murieron en el acto. Los que alcanzaron a salvarse de ese primer ataque tiraron un bote salvavidas y se metieron ahí como pudieron, tratando de alejarse fuera del ángulo de tiro del submarino. Los alemanes le pegaron 3 cañonazos a la goleta y esta se empezó a hundir rápidamente, y desde el puente volvieron a disparar con la metralleta a los que se alejaban en el botecito, que eran 7 personas, y de las cuales 2 resultaron heridas: el marinero de apellido Manoah Hawkins y el personero de San Andrés, Misael Santana Rosso. Los otros sobrevivientes ilesos fueron el capitán Joseph McLean, el contramaestre Baldwin Britton y los pasajeros Carmen García, James Newell y la señora Dory Fox de Hudson. Todos se salvaron de vainas porque en ese momento un avión empezó a sobrevolar la zona y el comandante del submarino, el teniente de navío Carl Emmerman, dio la orden de hundirse y alejarse de ahí de una. La Resolute no fue el único barco con bandera colombiana hundido por los alemanes, pues 4 días después, el 27 de julio de ese 1942, el turno fue para el llamado Roamar. Y un año y piquito más tarde hundieron otra goleta colombiana, la Ruby. Esa vez murieron el capitán de apellido Archibald, los marineros Bowden y Hawkins y el contramaestre Carmen García, quien se había salvado en el ataque a la Resolute un año antes. Imagínate tú, qué leche. A partir de octubre de 1942, los aliados lograron tener listos por fin barcos de guerra acompañantes para organizar convoys en los que escoltaban 30, 40, 50 barcos petroleros, barcos de carga o barcos de pasajeros. Muchos de esos convoys salían de Puerto España, en la isla de Trinidad, en donde los americanos tenían una tremenda base naval llamada Chaguaramas, y de ahí entonces arrancaban escoltados con rumbo a Inglaterra, atravesando todo el Atlántico. Una vaina que sorprendía a todo el mundo de esos ataques alemanes con submarinos era que siempre se había creído que el alcance de navegación, o lo que llaman la autonomía de los submarinos, no les daba para atravesar el Atlántico, llegar al Caribe, atacar y luego regresar otra vez a Europa sin reabastecerse de agua, comida y combustible. Y aunque en realidad técnicamente parece que sí podían hacerlo, no era fácil la vaina.
un mal cálculo de las reservas a bordo y podían quedarse varados o muertos de sed y hambre en la mitad del océano. Así que los americanos empezaron a pensar que esos manes, los alemanes, tenían alguna manera de reabastecerse cuando llegaban al Caribe, ya sea con bases secretas en alguna playa o ensenada de alguna isla perdida o ayudados por gente de aquí. Y fue así como los servicios de inteligencia gringos empezaron a trabajar con todos los países de la región para descubrir quién y cómo carajos se estaban ayudando a los alemanes. Lo primero que se hizo fue hacerle seguimientos más intensos a quienes estuvieran incluidos en la llamada lista negra que los americanos habían hecho desde 1941. Esa lista negra contenía los nombres de personas o empresas de Alemania, Italia o Japón domiciliados en Latinoamérica o en Estados Unidos y sobre las cuales se tuviera sospecha de que de una u otra manera ayudaban en la guerra a sus países de origen. En esa lista negra también estaban los nombres de americanos o empresas americanas que tuvieran relaciones comerciales con el enemigo. A la larga, el objetivo era aislar económicamente a cualquier empresa o persona que se atreviera a estar del lado equivocado de la guerra. Y efectivamente, la vaina funcionó, puesto que muchas de las empresas que aparecían en la lista empezaron a tener problemas para realizar sus actividades. Nadie les vendía, nadie les compraba, nadie les transportaba sus productos y así no había forma de mantener funcionando una empresa. Para remate, la lista negra empezó a publicarse en los periódicos y ustedes se imaginarán lo que eso significaba para el que saliera incluido. Aislamiento total. Nadie quería ni acercársele. Era un peligro tener a un man de esos como amigo o que te vieran hablando con uno de los de la lista porque te podías meter en un enredo bien grande acusándote de simpatizar o colaborar con la causa nazi. A quien aparecía en la lista negra hasta el saludo le quitaban. Fuera culpable o no, esos extranjeros o hijos de estos nacidos aquí empezaron a vivir como parias en su propio país. Imagínate tú esa vaina. En todo caso, los seguimientos a los sospechosos empezaron a dar sus frutos y por todo el Caribe se fueron destapando casos de personas o empresas que apoyaban a los alemanes de diferentes maneras, ya sea con propaganda, con tareas de espionaje o algo casi para no creer, apoyando el reabastecimiento de los submarinos enemigos. En Cuba, por ejemplo, en la costa norte de la provincia de Camagüey, los submarinos alemanes se acercaban a la costa, en donde un grupo grande de cubanos, españoles e italianos, simpatizantes pues, de la causa nazi, armaron una especie de base clandestina con barracas en los establos de las fincas de ganado cercanas, y ahí recibían a los marineros de los submarinos, a veces hasta por 2 meses, mientras los manes se recuperaban de enfermedades, se les curaban heridas, se practicaban cirugías menores como de amigdalitis, apendicitis, o reabastecían los submarinos con combustible, comida y agua dulce, o los reparaban a punta de martillazos y soldadura. También se detectaron grupos de ayuda a los alemanes en la costa de Honduras, cerca de Puerto Cortés, y en República Dominicana capturaron a un médico alemán que los atendía directamente. Regresando a La Habana, allí también hubo un caso muy famoso de espionaje. Se trató de un man llamado August Lüning, que llegó a Cuba con pasaporte hondureño, haciéndose pasar como un comerciante minorista que dizque iba a instalar una tienda de ropa de mujer llamada La Estampa. Y el man se metió a vivir en un tercer piso de la calle Teniente Rey en la vieja Habana. Y listo, desde ese tercer piso, con vista al puerto de La Habana, el man sabía ahí qué barco salía, qué barco entraba, a qué hora, para dónde cogía.
y toda esa información la pasaba a sus contactos alemanes. También dicen que hasta enviaba cartas aparentemente comerciales o privadas a Alemania, pero con información estratégica escrita con tinta invisible en la parte de atrás del papel. Hey, ¿qué tal? Pero la verdad es que no está comprobado que el tipo hubiera sido tan exitoso como espía y que su trabajo haya influido para que los submarinos hundieran los barcos que salían del puerto de La Habana. Lo que sí quedó claramente registrado es que a Lunin lo descubrieron, lo metieron preso, lo enjuiciaron y lo fusilaron a las 8 de la mañana del 10 de noviembre de 1942. Ready! Aim! Fire! Y siguiendo con Cuba, no puedo dejar de contarles la historia del escritor Ernest Hemingway y su atrevida aventura contra los submarinos alemanes. Resulta que desde 1939 él ya estaba viviendo ahí en Cuba, en su finca Vigía, en las afueras de La Habana. Entre otras vainas, en esa finca fue donde escribió El viejo y el mar, la novela que le dio el Nobel de Literatura en 1954. El cuento es que, estando ahí en Cuba, al man se le dio por crear un grupo de cazadores de submarinos alemanes. De submarinos alemanes que estuvieran rondando en aguas cubanas. No solo era detectarlos e informar de eso a las fuerzas navales aliadas, sino que el man estaba decidido a darles chumbimba a los alemanes. Así que camufló su botecito de pesca, el Pilar, como si fuera un barco de investigación científica, pero lo llevaba era cargado con granadas de mano, pistolas, explosivos, municiones, un fusil antitanque, 5 ametralladoras, un radiotransmisor y binoculares de visión nocturna. Troco loco. Y la tripulación que lo acompañaba era, además del capitán, un grupo de cubanos, unos gringos y otros españoles. Y resulta que los españoles eran jugadores de pelota vasca, lo que para Hemingway era importantísimo, ya que según él, esos manes de la pelota vasca estaban acostumbrados a tirar con fuerza y con precisión la pelota, y esa era la clave para apuntarle con las granadas a las escotillas abiertas de los submarinos. Pero bueno, en esos 2 años que estuvieron de cacería de submarinos, nunca lograron cazar ni uno. Al parecer una vez vieron a uno de lejos, pero a los nazis como que no les llamó la atención acercarse y se volvieron a sumergir, dejando a Hemingway con las ganas de estrenar las granadas. Bueno, y ahora llegamos a Colombia y todos se preguntarán qué pasó en Barranquilla, en Cartagena, en Pueblo Bello, Valledupar y en Santa Marta con los alemanes que ya estaban acomodados por aquí y que, al menos en el caso de Barranquilla y Cartagena, como ya les conté en el episodio anterior, habían tenido éxito en los negocios y hasta antes de empezar todo este rollo de la guerra en el Caribe gozaban del aprecio y del respeto de la gente. Pues hermano, para esa gente la vaina empezó a cambiarles rápida y dramáticamente. Les intensificaron los seguimientos y el trabajo de inteligencia que les hacían las autoridades colombianas. Y así las vainas, muchos alemanes, italianos, españoles y algunos japoneses empezaron a aparecer en la temida lista negra de los americanos. Y los que no aparecían en la lista igual tenían miedo de que en cualquier momento alguien les levantara un chisme y los metiera en ese enredo, porque eso pasaba. Imagínate que había gente que por lambonearle al consulado gringo iban hasta allá y denunciaban a los extranjeros. Daban nombres de gente que no tenían nada que ver con la guerra, ni apoyo a los nazis, ni nada, pero solo para ganarse a los gringos. Hay un caso muy particular al que quiero referirme rápidamente. Se trata del señor Vicente Puccini, entre otras cosas, padre de Monseñor Ugo Puccini Banfi, quien fue obispo de Santa Marta. El señor Vicente, inmigrante italiano en Barranquilla, había inaugurado el 12 de septiembre de 1937 el comisariato, un expendio de víveres considerado en la época una de las tiendas más grandes y modernas de la ciudad. Pues como su hijo Francisco era radioaficionado desde hacía mucho tiempo, al man lo acusaron de ser espía que le pasaba información a los submarinos alemanes. Pues a don Vicente, cuando Monseñor Hugo tenía apenas 2 años de edad,
le tocó cerrar su comisariato e irse a refugiar a Pueblo Bello en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde compró algunas tierras y vivieron por algunos años. En el próximo episodio voy a contarles más detalles e historias de lo que sucedió con algunos de esos alemanes a los que ya me referí en los episodios anteriores de esta serie y que vivían en las ciudades de nuestra costa caribe durante esos años de la guerra y que fueron acusados o que estaban bajo sospecha de apoyar de una u otra manera a la Alemania nazi. Eso lo podrán escuchar desde la próxima semana en el episodio 69, Los Empapelados. No quiero terminar sin invitarlos una vez más a que se suscriban gratis o pagando en mi plataforma www.patreon o patreon.com/del Caribe y otros tulipanes. Obviamente también me encuentran en las plataformas digitales de podcast de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y hasta en Facebook, YouTube y en Instagram. Siempre me encuentran como Del Caribe y otros tulipanes. A quienes quieran saber más sobre estas historias de alemanes en el Caribe, les recomiendo leer los documentos en los que me he basado para preparar esta serie, entre los que están Los alemanes en el Caribe colombiano del historiador Julián Lázaro Montes, Colombia Nazi de Galvis y Donadío, Hitler's Men in Havana, publicado por la Universidad de Kentucky, La Guerra Submarina en el Caribe de Keschel y Los alemanes en el Caribe colombiano de Adolfo Meisel Roca y Joaquín Viloria de la Hoz. Todos trabajos interesantísimos. Bueno, nos vemos en el episodio que sigue para que se enteren del cuento completico. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina. Muchas gracias por escucharme y chao.